Bien, vamos a comenzar con la clase de registros de desplazamiento de Introducción a los Sistemas Lógicos Digitales del año 2020. Bien, los registros de desplazamiento son circuitos que tienen una función primaria y es la de poder transformar datos de un formato, por ejemplo, serie a paralelo o viceversa, donde todas las operaciones que se realizan están sincronizadas con una señal de reloj externa. La manera de poder clasificar a los registros de desplazamientos fundamentalmente es debido a qué tipo de datos tienen como entrada y qué tipo de datos genera cada uno de estos circuitos. Entonces nos podemos encontrar, por ejemplo, en lógica estándar, algunos registros de desplazamientos que se denominan de entrada serie, es decir, el dato entra bit a bit y un dato por cada ciclo de un reloj de entrada. Y lo que se obtiene a la salida, después de cierta cantidad de datos de entrada, es esos mismos pero presentado en forma simultánea. Es decir, un registro de desplazamiento serie paralelo de 8 bits tendrá que permitir la entrada de 8 bits, uno atrás del otro, sincronizados por una señal de reloj, y luego de esos 8 ciclos de reloj, se tendrá ahí recién disponible esa información en formato paralelo. Por otro lado, se tiene la contraparte, es decir, los registros de desplazamientos cuya entrada son todos los bits simultáneamente y aplicando una señal de reloj, lo que se va a hacer es por una sola salida ir sacando bit a bit hasta completar la cantidad de bits que entraron en forma paralela. Existen también otros registros de desplazamientos, pero básicamente es en base a estos dos tipos, o sea, serie paralelo y paralelo serie, que son, por ejemplo, los universales, donde es una composición de los dos primeros. Inclusive también existen registros de desplazamiento de entrada serie y salida serie, donde parecería en principio una tontería, pero en realidad lo que se está haciendo es utilizar al registro de desplazamiento como una especie de línea de retardo digital y discreta. Es decir, que si uno tiene, por ejemplo, un registro de desplazamiento de 8 bits y se entra por un primer componente y se obtiene la salida del último, el primer componente o el primer dato que entra al primer componente recién luego de 8 ciclos de reloj aparecerá la salida. Entonces se está retardando en el tiempo un número discreto de veces, en este caso sería el número 8. Bien, los registros de desplazamiento, como se pueden ver acá en este esquemático, tienen una aplicación muy importante en todo lo que se relaciona, como dijimos, la conversión de un formato de datos a otro. Acá lo que se observa, por ejemplo, es que hay un microprocesador. Siempre los microprocesadores tienen una manera de trabajar con todos los dispositivos que lo rodean, haciendo transacciones de datos en formato paralelo. Es decir, por ejemplo, podemos tener un microprocesador que tenga 16 bits de longitud de palabra, y nosotros, por ejemplo, quisiéramos transmitir información del microprocesador 1 al microprocesador 2 en serie, es decir, en formato serie sería transmitir cada paquete de 16 bits que tenemos acá en una sucesión de bits, uno atrás del otro, o sea, 16 bits, sincronizados por una señal de reloj. Y luego, cuando esa información llega al otro microprocesador, como ese microprocesador lo único que entiende es información en paralelo,
tiene que haber alguien que sea capaz de hacer esa conversión. Lo mismo que inicialmente de paralelo había que hacer la conversión en el formato serie. Bueno, acá es donde entran en juego los registros de desplazamiento. Tendríamos que tener el paralelo serie al lado del transmisor y el serie paralelo al lado del receptor. Entonces, de esa manera, si por ejemplo yo acá tengo el micro que me pone en un momento determinado un dato de 16 bits, este registro de desplazamiento me va a hacer que esos 16 bits empiece a enviarlos a través de la señal de reloj uno por uno, lo recibe el registro de desplazamiento serie paralelo y uno por uno que reciba lo va poniendo a la salida, y cuando complete, por ejemplo, el primer juego de 16 bits, recién ahí el microprocesador podría tomar el dato, y una vez que se termine ese proceso, el microprocesador 1 puede volver a poner un nuevo dato de 16 bits, hacer la conversión serie paralelo, o paralelo serie, después el otro serie paralelo, y volver otra vez a presentar una nueva información en formato paralelo al microprocesador 2. Bien, los registros de desplazamiento tienen otras aplicaciones, pero digamos que esta es en principio la función primaria que tienen. Así como por ejemplo habíamos visto que los multiplexores eran en realidad llaves de selectoras, pero que también se podrían eventualmente utilizar como generadores de funciones. Los registros de desplazamiento tienen como función primaria esta, la de conversión de datos, paralelo, serie, serie paralelo, y también, como vamos a ver, otras aplicaciones, las cuales son en principio algunas bastante interesantes. Bien, el registro serie paralelo. El registro de desplazamiento serie paralelo o el paralelo serie está formado por una cadena de flip-flop tipo D, de delay. En particular, el serie paralelo es aquel que tiene una sola entrada de datos y n salidas de datos. Así que se dirá que el registro de desplazamiento es, por ejemplo, de 8 bits, 16, 64, etc., dependiendo de la cantidad de flip-flop que tenga. O sea, la cantidad de flip-flop me indica la cantidad de bits que es posible almacenar durante el proceso, digamos, de entrada serie. En esta filmina vemos, por ejemplo, acá el caso de un registro de desplazamiento entrada serie, salida paralelo de 4 bits. En este caso tenemos una señal de reloj que está acá y un dato de entrada que está acá, y el reloj está conectado a todos los flip-flops, que en este caso son 4, y están encadenados, es decir, que la salida del primer flip-flop, que es el de la izquierda, Q se conecta a la entrada D del siguiente, el Q del segundo se conecta a la entrada D del tercero, y así siguiendo. Las salidas de este registro de desplazamiento se toman de las salidas de cada uno de los flip-flop tipo D. El dato de entrada entra al primer flip-flop tipo D que está a la izquierda, y en este caso, por ejemplo, hay una señal de reset general. Estos serían, por ejemplo, flip-flop tipo D como los 74-74, donde tienen entradas de set y de reset asincrónicas. Entonces, bueno, acá se pone la de set todas en 1, o sea que nunca se va a poder poner a 1 las salidas, mientras que las entradas de reset se ponen a una barra en común, que se llama en este caso reset barra. Por lo tanto, cada vez que reset barra se pone en 0, va a forzar a que los Q se pongan en 0. Entonces se inicializa de alguna manera al registro de desplazamiento. En esta parte de acá abajo tienen una especie de esquemático donde se ven cuáles son las entradas y las salidas. En este caso es entrada de datos 1, salida 4 y una señal de reloj que es la que de alguna manera marca el paso
de cuando se permiten realizar las transacciones entre flip-flops. Obviamente que el dato de entrada tiene que estar sincronizado con la señal de reloj, o sea, el dato de entrada no puede variar cuando se le ocurra. Tendría que en principio variar una vez cada ciclo de reloj si tiene que cambiar su estado lógico. Y como habíamos visto, lo que se tiene que también dar es respetar el tema de los tiempos de setup y tiempo de hold. O sea, cuando viene un flanco, supónganse que todos estos flip-flops se activan con el flanco de subida. Cada vez que viene un flanco de subida del reloj, el dato nuevo que tendrá que meterse en el primer flip-flop ya tiene que estar estable al menos un tiempo de setup antes. Por ejemplo, lo que se puede utilizar es que como la señal de reloj tiene dos flancos, uno de subida y uno de bajada, y suponiendo que el de subida es el que activa los flip-flop, entonces hacer que el dato de entrada siempre, si tiene que cambiar, cambie en el de bajada. Entonces nos estamos asegurando que cuando viene el de subida, ya el dato tiene un valor estable. Bien, como habíamos visto, los flip-flop tipo D son flip-flop copiadores, es decir, lo que tienen a la entrada en un momento determinado sale por Q. Por lo tanto, la D de delay demuestra acá de alguna manera que a medida de que se van ingresando flancos de reloj de subida, el dato de entrada se va a ir trasladando de un flip-flop al otro. En este caso, como es un registro de desplazamiento de 4 bits, yo tendría que meter 4 ciclos de reloj para asegurarme que el primero de los 4 datos termine en Q3. Recién en ese momento yo puedo decir que en Q0, Q1, Q2 y Q3 tengo el dato que lo convertí de serie a paralelo. Es decir, el primer dato que entró es el que va a terminar en Q3 y el más nuevo es el que va a terminar en Q0. Bien, en la filmina número 5 tenemos un ejemplo comercial con lógica estándar de un registro de desplazamiento serie paralelo de 8 bits, que es el 74164, con tecnología CMOS. Bueno, en este caso, como pasa generalmente en los circuitos contadores o flip-flop, etc., pueden existir alguna variante de lo que es lo original. Y en este caso, por ejemplo, no hay una sola entrada, sino que hay dos que se meten en una compuerta AND. La pata 1 y la pata 2 entra una compuerta AND y recién la salida se va a conectar al primero de los flip-flop, de los 8 flip-flop que hay adentro del circuito. De esta manera nosotros, por ejemplo, podríamos utilizar una de las patas como entrada, por ejemplo la 1 y la 2, usar una especie de habilitador, que si no está en 1, por más que la entrada 1 varíe, el primer flip-flop va a recibir siempre como datos un 0. Luego tenemos la señal de reloj, que es CP, y tenemos la señal de Master Reset, que es la pata 9, que se activa en bajo, y las respectivas salidas de Q0 a Q7. Bueno, en este caso el reset se activa en bajo y es asincrónico, según lo que dice la tabla de verdad, y el flip-flop se activa con el flanco de subida. La tabla de verdad la tenemos acá en esta filmina, en la filmina número 6, donde por ejemplo me dice que si el master reset llega a estar en bajo, no importa si hay reloj y si hay qué dato tenga la entrada DSA y DSB, Q0 es bajo y todos los demás es bajo. Es decir, lo que me está diciendo acá es que se borra y como hay una X acá en CP, me está diciendo que la acción de reset es asincrónica. Es decir, manda por arriba de lo que quiera hacer el reloj. Y la única manera de que realmente el registro de desplazamiento funcione normalmente sería
cuando es del tipo shift, o sea, cuando hay desplazamiento, y es cuando el master reset vale alto, o sea, un 1 lógico. Entonces, recién ahí, sí, el clock, cuando viene un flanco de subida, como se muestra, hará que dependiendo de cuánto valgan las entradas, es lo que voy a obtener, por ejemplo, en Q0. Es decir, en Q0 voy a poder reflejar las entradas siempre y cuando, fíjense, acá tengo las 4 combinaciones posibles de la entrada, DSA y DSB. Entonces, normalmente si uno lo quiere utilizar, lo que tendría que hacer, por ejemplo, es poner DSB en alto y entrar el dato por DSA. Entonces, cuando DSA es bajo, Q0 se carga en el flanco que reciba con un valor bajo, y si DSA es alto, se va a cargar con un valor alto. ¿Qué es lo que pasa con el resto de las salidas Q1 y Q7? Si se fijan acá, Q1 y Q7 van a adoptar los valores de Q0 y Q6, es decir, el valor anterior. Entonces esto me está demostrando de alguna manera que existe este tema de retardo o de transferencia de una etapa hacia la otra. En la filmina número 7 podemos ver el circuito donde se ven todos los flip-flop tipo D que están en cascada y el primer flip-flop, el de la izquierda, cuya salida es Q0, es el que a través de una compuerta AND se conecta a las entradas DSA y DSB. De vuelta, normalmente si uno lo quiere utilizar pondría por ejemplo DSB en 1, entonces DSA está prácticamente entrando siempre a D. La señal de reloj se conecta a todos los flip-flop y las salidas Q se toman, y bueno, acá hay unos buffers no inversores, así que bueno, este es un circuito que es bastante simple. En las hojas de datos, algunos diagramas de tiempo nos dan, por ejemplo, indicación de cuáles son los tiempos de retardo. Por ejemplo, acá hay uno que nos habla de lo que es el TPD clock AQ. Entonces, cuando viene un flanco de subida acá en el primer esquema de CP, después de un cierto tiempo de retardo en esa subida, se puede generar el cambio en Q, si es que tiene que cambiar. Bueno, lo mismo ocurre en el diagrama de tiempo de abajo, donde está el clock, está el dato de entrada y el Q de salida, que acá nos está diciendo de alguna manera lo de siempre, es decir, en los flip-flop, cuando viene el flanco de subida, como es en este caso, acá, tiene que estar el dato de entrada a cada uno de los flip-flop un tiempo antes estable y mantenerse así un tiempo después, o sea, respetar el tiempo de setup y el tiempo de hold para que efectivamente ese dato sea transferido correctamente a la salida. El master reset se ve acá en este gráfico, donde en el master reset, cuando se pone a 0, ¿sí? Luego de un cierto tiempo de retardo también, que está estipulado en la hoja de datos, hace cambiar a Q, los Q de todos los flip-flop, a forzarlos a 0. Bien, lo que tenemos acá es una simulación de un registro de desplazamiento como el 74164. O sea, uno llama a la librería del esquemático, después le hace las interconexiones de los datos. Por ejemplo, acá se pone la entrada B, que serían las dos entradas de datos, se pone B a 1 lógico, a veces C, la entrada A se pone el dato de entrada, el reset se lo conecta a una línea que le llamamos borrar y el reloj a una señal que le llamamos reloj, y las salidas, que son las 8 salidas en este caso de Q7 a Q0, se conectan acá y las llamamos salida.
Bueno, ahí abajo lo que se ve sería la simulación, donde, por ejemplo, en un momento determinado borrar se lo pone en 0, entonces eso fuerza a que todas las salidas se pongan en 0, y hasta que borrar no suba, ¿sí? Se va a mantener así, y recién el dato de entrada se va a poder empezar a transferir cuando comiencen a venir los flancos de subida del reloj. En este caso, si se fijan, acá lo que se hizo es que el dato lo voy cambiando, pero solamente cuando baja la señal de reloj, para asegurarme que cuando suba ya el dato esté estable. Eso sería una de las posibilidades de lograr que cuando venga el flanco me asegure que el dato ya está estable. Bien, esto que vimos recién sería como haber analizado en este caso la parte, digamos, receptora, es decir, recibo los datos en el canal de datos serie con el reloj y lo voy presentando al microprocesador. Obviamente que acá hay una lógica electrónica adicional, porque lo que yo tendría que anteponer en el registro de desplazamiento del microprocesador sería acá una serie de latches, o sea, una serie de flip-flop que cuando supónganse que el bus de datos del microprocesador 1 y 2 fueran de 16 bits, ¿sí? Cuando ingresen los 16 bits acá, recién ahí habilito a que todos los datos que están en este registro estén disponibles para el microprocesador, liberar a todo el circuito para que se vuelva a mandar otro paquete de 16, pero mientras tanto ya los tengo almacenados, ¿sí? En un registro acá de 16 bits para que el microprocesador los pueda tomar sin que estén variando. Porque obviamente lo que se suele hacer es el microprocesador pone un dato de 16, cuando largó todos pone otro, después pone otro, pone otro, pone otro. O sea, es una cuestión, digamos, que se está transmitiendo permanentemente en el canal. Entonces yo no puedo conectar el microprocesador directamente acá, porque en un momento puedo estar leyendo una cosa y después puedo estar leyendo una cosa toda corrida, porque esto está permanentemente cambiando. Entonces, acá tiene que haber una lógica adicional para que una vez que ingresaron un paquete de 16, se guarden, el micro tranquilo va y toma esos 16 bits y después esperará a que haya un nuevo paquete de 16 bits en paralelo para volver a tomarlos y procesarlos. Esa sería un poco la idea. Bien, el registro paralelo serio vendría a ser el que estaría del lado del transmisor, es decir, conectado de alguna manera al microprocesador que quiere mandar un dato serie. Bueno, acá es similar a lo anterior, con la diferencia obviamente de que la información entra en paralelo y acá tengo un tema de cómo hago la carga. Y en relación a esto, cuando vimos lo de contadores y analizamos uno de los contadores, que era el 163, les comenté, bueno, ese contador en particular se podía hacer una carga paralelo, o sea, el tipo contaba desde un número precargado. Bueno, el circuito, ese que había dicho de que lo íbamos a ver en el registro de desplazamiento, bueno, lo vamos a ver justamente acá. Y acá yo tendría dos maneras de cargar el dato. Una sería asincrónica y la otra sería sincrónica. O sea, ¿qué significa? Si hay o no una señal que tenga que esperar del reloj para lograr la carga. Con esto lo que estoy diciendo es que en la carga asincrónica, sin importar si el reloj me lo permita o no, yo le meto al registro de desplazamiento un nuevo dato. O sea, los Q de los flip-flop que van a formar el registro de desplazamiento, los voy a precargar con una información. Y en el sincrónico es, por más que le dé la orden, si no viene un flanco de reloj que lo active, esa información no va a ser transferida a los flip-flops.
que forman parte del registro de desplazamiento. Bien, entonces vamos a ver un primer caso que sería cómo hacer la carga sincrónica. Es decir, en el registro paralelo serie, lo que yo voy a tener es, como vimos anteriormente en el serie paralelo, una serie de flip-flop que están todos encadenados, ¿sí? La entrada D de 1 está conectada al Q del flip-flop anterior, como se ve acá. Acá ven, por ejemplo, un primer flip-flop, que sería el de la izquierda, que tiene como entrada 0. Bueno, no importa porque en realidad lo que me interesa es lo primero que lo voy a cargar a este flip-flop. Así que por más que acá le meta un 0, no significa nada porque este 0 no es información. Es como para meterle algo y no dejar la pata en el aire. Este flip-flop va a conectar la salida Q a la entrada del siguiente y así siguiendo hasta que el último flip-flop es el que tiene la salida en formato serie, ¿sí? Recuerden que esto sería, por ejemplo, lo que tendría que salir de mi transmisor. El micro le pondría por acá arriba el dato en P0, P1, P2, etcétera, hasta P sub n-1, si fuera de n bits, lo carga con una información, supongamos, no sé, esto va desde P0 hasta P15, así que le cargan 16 datos que de alguna manera tendría que en forma individual precargar los Q de cada uno de los 16 flip-flop que van a formar este registro de desplazamiento. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en este caso elegí el flip-flop tipo D como el 7474, donde uno tiene posibilidad de forzar a 1 o a 0 la salida de los Q. Y eso se hace en forma individual. Entonces, en la parte esta que está acá, que dice lógica combinatoria para carga sincrónica, en realidad va a haber una serie de circuitos lógicos combinatorios, pero para cada uno de los flip-flop en particular. Y van a estar asociados a P0 para el primer flip-flop, P sub 1 para el segundo y así siguiendo, y todos en común van a tener la línea PL barra, que es la de carga que se activará en este caso en nivel bajo. Entonces, por ejemplo, si alguno de estos flip-flop en particular yo los quiero forzar a 1, lo que tendría que poner es la línea SD barra a 0 y la de CD barra en 1. Y si quiero alguno de estos flip-flop en particular ponerlos a 0, tendría que poner SD barra en 1 y CD barra en 0. Es decir, fuerzo el set con un 0 en SD y fuerzo un 0 con un 0 en SD y el otro tiene que estar en 1. Eso es lo que habíamos visto en el 74-74. Bien, el circuito que se tendría que usar para cada uno de esos flip-flop estaría en esta tabla de verdad, que sería cuando PL es 0, ahí dependiendo de lo que vale la entrada de la carga paralelo, si yo quiero poner un 0, tengo que poner SD, como dije, con 1 y SD barra en 0, y si quiero forzar a 1, tengo que poner la SD barra en 0 y la CD en 1. Entonces el circuito es relativamente fácil porque con dos compuertas OR y un negador lo puedo hacer. Entonces este circuito que está acá se tiene que repetir 16 veces, por ejemplo, si el registro de desplazamiento era de 16 bits. Entonces tengo una línea general que es la de carga paralelo y cada uno de los flip-flop tendrá una entrada particular, P sub 0, P sub 1, P sub 2, etcétera, etcétera. Bien. Pero ¿cómo se haría si quiero que la carga sea sincrónica? Es decir, yo le pongo el dato en P0 hasta P sub n-1, y lo ordeno con la línea PL y pongo un 0 y quiero que se precarguen los flip-flop con esos datos. Pero que respondan al reloj, es decir, cuando recién viene el flanco, se haga efectivo el cambio. Bueno, eso lo puedo hacer como se ve en la filmina 13, donde intercalo en las entradas de cada uno de los flip-flop, de los D, un multiplexor 2 a 1.
y usa acá los multiplexores como llaves selectoras. Entonces, en funcionamiento normal lo que tengo que hacer es una cascada de flip-flop, uno atrás del otro. Entonces, eso sería cuando ordene a los multiplexores que conecten la entrada 1 a la salida del multiplexor. Entonces, si ven en ese caso, lo que va a suceder es que Q0 se va a conectar con el D1, Q1 se va a conectar con el D2 y así siguiendo. Eso sería el funcionamiento normal. Y para hacer la carga, simplemente lo que hago es que ahora cada flip-flop se conecte a la entrada 0 de su respectivo multiplexor, y esa entrada 0 en realidad está viniendo del exterior, que es cada uno de los bits en paralelo, los cuales quiero precargar a cada flip-flop. Entonces, eso lo haría con la línea PL, obviamente. La línea PL, si la pongo en 0, me está haciendo que las llaves selectoras hagan que cada flip-flop se cargue con la entrada paralelo. Y cuando PL barra valga 1, cada flip-flop se va a conectar a través de los multiplexores a los Q de los flip-flop anteriores que tiene. Entonces, de esa manera, lo que yo logro es que si PL barra, por ejemplo, vale 0, están todas las entradas D de los flip-flop conectadas a los respectivos P, y como es un flip-flop copiador, la única manera de que se haga una transferencia de esa entrada a la salida es cuando viene un flanco de reloj, por ejemplo, positivo. Entonces, de esa manera logro hacer que la carga sea sincrónica. Es decir, ordeno que se cargue, pero va a responder el flip-flop cambiando el valor que tiene recién cuando venga un flanco, por ejemplo, el de subida. En lógica estándar, por ejemplo, tenemos para mostrar un registro de desplazamiento que es el 165, que es dice 8 bit serie o paralelo de entrada y serie de salida. ¿Y por qué dice que es serie de 8 bits y paralelo serie? Bueno, porque justamente yo tengo la posibilidad de entrar con el dato serie al primer flip-flop y salir por el último. Es decir, lo que yo les comentaba de que yo podría, por ejemplo, utilizar esto como una línea de retardo. Es decir, vamos a volver otra vez a la filmina 13 donde vimos el circuito de carga, por ejemplo, sincrónica. En el asincrónico sería lo mismo. Fíjense que acá tengo en el primer flip-flop, en este multiplexor, el que está a la izquierda, la entrada acá dice 0 lógico. Imagínense que yo acá le pongo una entrada de datos adicional y hago que PL barra valga 1 permanentemente. Entonces me queda todo conectado en cascada. Entonces, si yo empiezo a meter datos por la entrada 1 del primer multiplexor que está a la izquierda, por cada flanco de reloj del clock se va a ir transfiriendo esa información hasta que, si por ejemplo, el registro de 8 bits, a los 8 ciclos de reloj, ese dato inicial sale por the out. Entonces logro hacer ese retardo digital discreto. ¿Mm? Bueno, eso es lo que de alguna manera está hecho acá. Tengo una entrada serie, que es la de la patita 1, pero también tengo la modalidad normal para esto, que sería entrar en paralelo con los datos entre A y H y salir por Q, que es la pata 9, y eventualmente acá este circuito me da la posibilidad de que puedo tener también la negación de ese flip-flop, del último. Y tengo una entrada de reloj por la pata 2, y acá si se fijan hay una compuerta NOR. Bueno, esto se podría haber puesto otra cosa, pero en este caso el fabricante lo ha hecho con una compuerta NOR, simplemente para
tener una patita que dice inhibición de reloj. Es decir, en la pata 15, si yo la pongo a 1, ese 1 manda siempre en una OR o una NOR. Entonces permanentemente este 1 me va a generar un 0. Entonces le va a estar entrando un 0 a la entrada de reloj. Entonces el circuito no va a funcionar. Recién cuando esta patita 15 la pongo a 0, entonces ahí sí va a entrar la onda cuadrada de reloj al registro de desplazamiento. Bueno, esto está de alguna manera representado en la tabla de verdad y en el esquemático interno en la filmina número 15, donde en este caso se ve que, por ejemplo, la carga paralela es asincrónica en este caso, porque dice acá que si la línea de carga paralela se pone en bajo, no importa lo que quiera hacer el reloj, ni siquiera la inhibición del reloj, ni siquiera en la línea de esta SA, se va a forzar de alguna manera a que todos los Q se carguen con los datos que tengan. O sea, QA se carga con el dato A, QB se carga con el dato B y así siguiendo. Entonces, la acción es asincrónica. Y si esa línea se pone en alto, ahí empezaría a funcionar normalmente el registro de desplazamiento para su uso, que es el de ir transfiriendo los datos de un flip-flop al otro, que salgan por la patita 9 o la negación, que es la patita 7, por cada flanco de reloj, siempre y cuando obviamente la patita 15 esté puesta a 0 lógico, o sea que no inhiba que el clock le entre a los flip-flops. Bien, en la filmina 16 se ven algunos diagramas de tiempo que muestran de alguna manera cómo son los tiempos de retardo. Por ejemplo, cuando viene el flanco de subida del reloj, en cuánto tiempo cambia los Q. Esos valores están en la hoja de datos. Dependiendo, bueno, de la tecnología, es los valores que van a tener. En la 17 también tienen otros modos, digamos, de funcionamiento. Por ejemplo, el modo de carga paralelo, en cuánto tiempo se va a transferir una vez que ustedes hacen un cambio de datos que se reflejen en la salida de cada uno de los flip-flop. Y en el modo de funcionamiento normal también, si hay algún cambio, por ejemplo, acá en la señal de clock, de inhibición, en cuánto tiempo van a cambiar. La filmina número 18 de alguna manera refleja todo esto en un solo diagrama de tiempo, donde en general, esto es muy común cuando a veces los circuitos son, entre comillas, relativamente complejos y no poner muchos diagramas de tiempo, se trata de hacerlo por partes. O sea, en el tiempo se dice, bueno, acá vamos a suponer que quiero hacer una carga, entonces se muestran las líneas que generan ese cambio y después, por ejemplo, hacer la parte de movimiento normal, y es lo que se ve reflejado acá. Por ejemplo, esta línea de acá, en un momento determinado, se baja, o sea que se hace la carga, entonces los Q de alguna manera adoptarán los valores que tienen de las entradas A, B, C, D, E, F, G y H, y acá, mientras tanto, fíjense de que hay una línea, que es la línea de habilitación de reloj. Es decir, acá el reloj está funcionando y la inhibición del reloj está justamente inhibiendo que estos flancos de reloj hagan algo. Y recién en este punto donde se ve la línea de trazos vertical, es cuando se habilita a que los flancos activos del reloj entren al flip-flop, a cada uno de los flip-flop, y empiece, acá como se ve, el último flip-flop, la salida del último flip-flop, a variar y a poner los datos dependiendo de esta precarga que se tenía acá, que comenzaba con
esto de HLH, HLHL, HLHH, ¿sí? Entonces se ve acá cómo de alguna manera empieza a evolucionar la salida del flip-flop más lejos, digamos, de la entrada, que en este caso sería este flip-flop de acá, ¿sí? Es decir, lo primero que va a salir es el dato H, después va a salir el dato G, después el F, después el C, después el B y por último el dato A. Una vez que se terminaría de mandar esos 8, bueno, habría que volver a recargar todo y volver a empezar de nuevo el ciclo de transmisión del dato paralelo al dato serie. Bien. Habíamos visto que existen componentes que se denominan buffer tri-state y que los buffer tri-state tenían la habilidad no solamente de poder, son básicamente un circuito combinatorio copiador, lo que tiene en la entrada lo ponen a la salida, pero tienen también la habilidad de que en un momento determinado pueden hacer que la salida quede abierta, ¿sí? Quede en el aire, no está ni al 0 lógico ni al 1 lógico, o la impedancia que hay a la tensión de alimentación positiva es idealmente infinita y al respecto de masa también es infinita. O sea, queda como un cable colgado al aire. Bueno, en este caso, la utilidad de ese tipo de buffer de tercer estado se utiliza, esto es un ejemplo nada más para no poner, digamos, un registro de desplazamiento de 8 bits o lo que fuera, porque no tiene mucho sentido. Lo que se quiere acá es que se vea cómo se puede, por ejemplo, hacer un registro de desplazamiento bidireccional. Es decir, va a haber dos entradas, uno a la izquierda y otro a la derecha, y la idea es poder entrar por un lado y salir por el otro y viceversa. Entonces, evidentemente, el flujo de la transmisión de datos tiene que cambiar y por lo tanto tiene que cambiar qué es lo que está recibiendo un flip-flop como entrada y ese flip-flop qué es lo que a quién le va a poner el dato de salida. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que se tienen es primero una línea de control, que es esta que está acá, acá abajo, que se llama IAD o DAI barra, es decir, izquierda-derecha o derecha-izquierda, pero activo en bajo. Esta es una línea de control y aparte tengo la entrada de izquierda para poder salir con el dato por derecha y si no tengo acá esta patita que es entrada derecha, ¿sí? O salida por izquierda, dependiendo de qué es entrada y qué es salida. Tengo dos opciones solas. Entonces, mediante la utilización de estos buffer tri-state, que es este que yo tengo acá, el de la derecha, y este de acá abajo, que es el de la izquierda, y multiplexores 2 a 1 que hacen de llaves selectoras, yo lo que puedo es lograr un mecanismo por el cual se pueda modificar el flujo de la información. Entonces, por ejemplo, si yo entro por la patita de la izquierda, que dice entrada izquierda, fíjense que se va a topar con el buffer este tri-state que está acá, este triangulito, ¿sí? Porque obviamente la información, si yo la quiero sacar por este mismo pin, tendrían que venir por acá. Entonces, esto yo lo tengo que anular. ¿Por qué? Como vamos a ver en familias lógicas, yo no puedo andar uniendo dos salidas de compuertas. Salvo algunas excepciones, pero son compuertas especiales. Si yo hago eso, algo se va a quemar. Entonces, no puedo unir dos salidas en principio. Entonces, yo lo que tendría que hacer, si quiero entrar por la izquierda, es me voy al multiplexor, que está a la izquierda, y hacer que cuando quiera lograr eso, tengo que entrar en el D
del flip-flop, en este caso hay dos solamente, es un registro de desplazamiento de 2 bits, al de la izquierda. Si entro al D, la salida Q de este tendría que entrar al D del siguiente, y lo va a hacer a través de la entrada 1. Entra por D del flip-flop que está a la derecha, y la salida Q ahora sí quiero que salga por esta patita que está acá, que dice entrada derecha, salida izquierda. Entonces tendría que habilitar en este modo a este buffer tree state para que funcione normalmente, pero el otro, el que está a la izquierda, lo tengo que bloquear. Para eso entonces tengo que poner en contrafase que cuando habilite uno, el otro tiene que estar bloqueado. Lo mismo si yo quiero entrar por la derecha, por acá, tengo que ir a la entrada del flip-flop que está a la derecha, o sea, me tengo que entrar por la entrada 0 de la llave, que entre por D del flip-flop que está a la derecha, la salida Q de este flip-flop que está a la derecha tiene que ir conectado a la entrada D del que está a la izquierda. Eso pasa a través de la llave de la entrada 0 del multiplexor que está más a la izquierda, y la salida Q de ese flip-flop de la derecha es el que definitivamente tiene que salir por la patita que dice entrada izquierda, salida derecha. Entonces en este caso lo que tengo que hacer es sí habilitar a este buffer tree state, que es este triangulito con el redondelito que me está diciendo que este se activa negado. Bueno, de esta manera yo lo que puedo lograr es, imagínense que acá en vez de haber dos flip-flop hay, no sé, 8, 16, etcétera, ¿sí? Lo del medio más o menos es lo mismo, se mantiene. Lo que yo tengo que cambiar evidentemente es siempre el flujo de la información, que vaya de un flip-flop al otro. Entonces, o hago de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea, cada flip-flop, si quiero meter más de 2 flip-flop, va a tener que también tener su correspondiente multiplexor y hacer los cambios de dónde va a recibir información. En un caso va a tener que un flip-flop que está en el medio va a tener que recibir el que está a la derecha, y en el otro caso va a tener que recibir la información del que está a la izquierda, dependiendo de cómo sea el sentido de circulación. Bien. Esto está explicado porque justamente en la filmina número 20 tenemos un registro de desplazamiento de 4 bits, que es el 194, que se denomina universal. Se denomina universal porque en realidad este registro de desplazamiento puede hacer las veces de paralelo serie, serie paralelo, entrada serie, salida serie. Recuérdense que eso es para, por ejemplo, generar retardos digitales discretos. Y también puede entrar la información paralelo y sacar la información paralelo. O sea que ahí funcionan como 4 flip-flop tipo D independientes que le entran datos y en forma independiente y ponen a la salida datos. Y existe la posibilidad de hacerlos bidireccionales, es decir, que yo puedo hacer que el flujo de la información vaya de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Que el circuito sería algo más o menos similar a lo que vimos anteriormente, pero fue un ejemplo para 2 bits nada más. Bueno, sin entrar mucho en detalle, acá la idea es que vean que existe este tipo de circuitos. Tienen una tabla de verdad donde más o menos les va dando las distintas combinaciones de modo de funcionamiento. Por ejemplo, hacer un reset. Se ve que el reset acá es asincrónico, porque sin importar el clock cuánto valga, si el master reset vale bajo, me borra todo. Acá me aparece Q0, Q1, Q2 y Q3 en 0. Tengo la posibilidad de mantener, hacer un hold, no hacer nada directamente. Entonces con eso, poniendo S1 y S2 en bajo, se anula cualquier actividad del registro de desplazamiento, o sea, queda como congelado. Y después está
cómo hacer si quiero que el desplazamiento sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Y además cómo hacer la carga de datos paralela, que acá me está diciendo que la carga paralela es de alguna manera sincrónica, porque se va a lograr cuando S1 y S0 valen en alto los dos, HH, cuando el master reset obviamente valga alto, porque si vale bajo me va a resetear sí o sí, porque es asincrónico, y cuando viene el flanco de subida del reloj se va a generar la carga paralela. O sea que la carga paralela es sincrónica, el reset es asincrónico. Bien, este es el circuito que no es muy complicado, pero me da la posibilidad de trabajar. Lo que ustedes ven acá, que está conectado, fíjense que dice SR. Este SR en general es un flip-flop que si bien estábamos hablando que es T, bueno, pero con esta negación que se pone acá, fíjense que acá hay una entrada que va directamente a R y la otra que se niega en S, es decir, un flip-flop SR se puede convertir perfectamente en un tipo D, negando siempre lo que entra entre S y R. ¿Sí? Entonces, si bien este circuito no tiene flip-flop tipo D, sino que tienen SR, se los convierte en D utilizando estos inversores que están en cada uno de los flip-flops. Bueno, y después acá lo mismo, hay un diagrama de tiempo donde trata de alguna manera por etapas de ir mostrando cómo serían para los distintos modos de funcionamiento, cómo evolucionan, digamos, las salidas respecto de las entradas. Bien, por último, acá quería mostrarles una posible aplicación de un registro de desplazamiento para detectar secuencias. Es decir, en este caso ustedes tienen 4 flip-flop tipo D. Esto es como si fuera un registro de desplazamiento serie paralelo. O sea, tengo un dato de entrada que viene de algún lado con una señal de reloj, donde el dato está sincronizado con la señal de reloj. Y si se fijan acá, tienen una compuerta AND que está evaluando las salidas de los flip-flop, inclusive de la entrada actual de dato. Entonces, por ejemplo, esta salida de la compuerta AND se va a poner en 1 toda vez que el dato de entrada valga 1, el dato del siguiente flip-flop valga 0, porque está conectado con Q negado, no con Q, cuando la del segundo flip-flop valga 1 y cuando la del tercer flip-flop valga 0, el Q estoy hablando, y cuando la entrada del cuarto valga un 1. Es decir, que me está detectando, me está poniendo una banderita, la AND, un 1, cada vez que detecte, cuando van entrando los datos, acuérdense que esta información se va empujando cada vez que viene un flanco de reloj, y cuando detecta esa secuencia, la banderita me pone un 1. Bueno, esto es algo que se suele utilizar porque si volvemos un poco a lo que veíamos acá, que sería el caso de el registro serie paralelo, que generalmente se utiliza en la parte de recepción, donde se convierte el string de datos serie en el formato paralelo, lo que hay que entender es que yo lo que tengo ahí es todo sincronizado porque tengo una línea de reloj que me la envía el transmisor al receptor. Pero yo tengo una sucesión de unos y ceros que en realidad los datos forman bloques. Es decir, yo puedo mandar 16 datos, otros 16 y otros 16, pero ¿cómo puedo saber yo realmente cuál es el principio de cada bloque? Es decir, por ahí el receptor empieza a tomar los datos, no exactamente cuando empieza a mandarlos el transmisor. Entonces, una manera de poder hacer una especie de sincronismo,
pero de paquetes, de frames, ¿sí? De bloques, es mandando alguna palabra clave que no sea dato, pero que me dé una indicación de que el transmisor le diga, mira, yo te voy a mandar una palabra clave que es una sucesión de datos y cuando vos las recibas vas a saber que a partir de ahí yo lo que te voy a mandar es algo útil. Entonces, eso es lo que de alguna manera puede hacer este tipo de circuito, es decir, en la trama de datos, ¿sí? El circuito está pendiente de detectar una secuencia en particular, que se supone que no se va a dar cuando se transmitan datos, entonces le está avisando al receptor, mira, a partir de ahora lo que te venga va a ser datos. ¿Sí? Entonces eso se puede hacer simplemente con este registro de desplazamiento, entrada serie, salida paralelo y lógica combinatoria adicional. Bueno, en principio esto es todo en lo que se refiere a la teoría de registro de desplazamiento, si bien vamos a ver después en VHDL cómo se podría hacer la descripción para el caso de lógica programable.